6. El diezmo obligatorio. Al hablar sobre el diezmo, no estoy hablando simplemente sobre el dar. El dar en sí mismo es algo maravilloso, especialmente cuando sucede de corazón. No estoy contra esto en absoluto. Pero me refiero aquí particularmente al diezmo obligatorio que se predica con tanta frecuencia en las iglesias actuales. La palabra diezmo significa literalmente la décima parte. Y hoy se utiliza como una ley en muchas iglesias, para obligar a los cristianos a dar la décima parte de sus ingresos a la iglesia respectiva. A muchos se les dice que están robando a Dios si no dan por lo menos este monto a la institución a la que asisten cada domingo. ¿Pero es el diezmo una práctica del Nuevo Testamento? ¿Es realmente algo para cristianos, o es parte del Antiguo Pacto? ¿Realmente hay una ley vigente que declara que todos los cristianos tienen que dar 10%? ¿O se supone que seamos dadores alegres, simplemente dando lo que Dios puso en nuestros corazones? Usted estará sorprendido al enterarse de cuán pocas veces se menciona la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. De hecho, no existe ninguna referencia bíblica que diga a un cristiano dar el diezmo. Existe una referencia del Nuevo Testamento que dice a los fariseos que diezmen. Pero en todas las cartas de los apóstoles a la iglesia, ellos nunca dicen que esto es para los cristianos. Y en el libro entero de Hechos, una historia de los primeros 30 años de la iglesia, no se menciona el diezmo ni una sola vez. Tenemos una multitud de ejemplos de personas que dieron dinero de corazón, pero no se menciona el diezmo. ¿No es esto interesante? Sin embargo, la gente cita a menudo las palabras de Jesús a los fariseos, como si esto diría a los cristianos que sigan diezmando. Pero no dice esto. Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Note que Jesús se refiere a estas cosas como asuntos de la ley. Esto es lo que son. Son asuntos de la ley del Antiguo Testamento, no son parte del Nuevo Pacto para cristianos. Y note a quiénes habló Jesús. Él habló a judíos sujetos a la ley que estaban todavía bajo el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto no empezó hasta que Jesús muriera y resucitara. Entonces lo que Jesús dijo fue correcto, para ellos. Pero no para nosotros, y no para hoy. Sin embargo, los proponentes del diezmo se agarran de la frase, «esto era necesario hacer», sin dejar de hacer aquello porque esta es la única escritura que ellos tienen en todo el Nuevo Testamento que aún difusamente propone diezmar. Y sin embargo, está dirigida a los fariseos. Y declara claramente que el diezmo es un asunto de la ley. El Nuevo Testamento enseña claramente, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas capítulo 5:18. El único otro pasaje del Nuevo Testamento que menciona el diezmo, subraya este mismo punto. Al inicio de Hebreos 7 hay un pasaje que se refiere al diezmo en el Antiguo Testamento. Dice claramente que el diezmo es parte de la ley antigua, verso 5. Después sigue diciendo, queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 7 18 al 19. El punto que se hace aquí es que el antiguo pacto fue un pacto de mandamientos, como el de estar obligado a diezmar, pero el nuevo pacto es un pacto del corazón. Y nosotros debemos dar desde un corazón rebosando del amor de Dios no porque fuéramos obligados a dar una décima parte. La ley antigua pasó. Nosotros vivimos hoy bajo un nuevo pacto. En este punto, los defensores del diezmo normalmente empiezan a usar otro argumento, que el diezmo existía antes de la ley. Ellos usan el ejemplo de Abraham y Melquisedec, Génesis capítulo 14 18 al 20. Por tanto, dicen ellos, sigue vigente hoy. Tengo una pregunta sencilla aquí, ¿no es cierto que la circuncisión también existía antes de la ley? Ve a Génesis 17.
Y todos sabemos que la circuncisión es considerada como una parte de la ley antigua que pasó. Lo mismo se aplica al diezmo. Como el ex pastor Bruce Lengeman declara en su artículo El robo del diezmo, el título suena duro, pero yo creo que es acertado en vista del daño que se hace por la enseñanza errónea de esta doctrina del diezmo. Dicho abiertamente, la doctrina del diezmo como se enseña en la Iglesia evangélica contemporánea, es una exégesis torcida. ¿Cómo debemos entonces dar? Hoy, cuando se trata del dar, a menudo se nos predica de Malaquías 3 en el Antiguo Testamento, que dice a los judíos traer el diezmo completo al alfolí, y les dice que estaban robando a Dios y que estaban malditos cuando no lo hicieron, Malaquías 3 8 al 10. A muchos predicadores les gusta igualar el alfolí con su propia iglesia. Para que puedan aplicar estas escrituras a ellos mismos. Pero la realidad es muy diferente. Como explica Bruce Lengeman, el alfolí de Malaquías no tiene ninguna similitud con la estructura de la iglesia de hoy. El alfolí no fue ningún lugar de reuniones, ni un lugar de adoración. Fue simplemente un almacén para los productos diezmados, que desde allí fueron repartidos a los levitas que no tenían herencia, y también a las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Y cuando vamos al libro de Hechos, encontramos que realmente la mayor parte del dinero que ingresó, fue dado para alimentar y vestir a los pobres y las viudas. De hecho, fue una práctica común para los cristianos, vender todo lo que les sobraba y poner el dinero a los pies de los apóstoles, para distribuirlo a los pobres. Vea Hechos 4:32 al 37. ¿Qué amor demostraron ellos? Y este fue un verdadero dar del corazón, no por alguna ley que les imponía un monto a dar. Hay también mucho apoyo en el Nuevo Testamento para el dar a aquellos que ministran el Evangelio. 1 Corintios capítulo 9 13 al 14, 1 Timoteo capítulo 5 17, etc. Pero hay un énfasis más fuerte en el dar a las viudas y los huérfanos. Lo que yo creo que Dios quiere de nosotros, es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en nuestro dar. Encuentre maneras de dar a los pobres y las viudas en una manera eficaz. Por ejemplo, algunas obras cristianas como Puertas Abiertas apoyan a viudas cristianas perseguidas en países musulmanes, etc. Encuentre a ministerios cristianos efectivos para dar a ellos. Necesitamos ser libres para dar donde Dios nos guía, con un corazón verdaderamente alegre.